Soy Charo Gandoy, soy catedrática de Economía Aplicada y, en mi opinión, uno de los principales logros del equipo que ha dirigido la universidad en los últimos años ha sido la gestión económica. Hace 4 años la situación económica de la universidad era muy delicada. Yo tuve la oportunidad de conocerlo de primera mano a través de mi participación en el Consejo Social. En aquel momento la Junta de Comunidades debía a la universidad más de 100 millones de euros y se produjo una reducción muy importante de la subvención nominativa, hasta el punto de que la subvención no era suficiente para cubrir los costes de personal. En realidad fue la caída más importante en todas las universidades españolas. Hoy la situación económica es distinta. La universidad ha conseguido normalizar sus cuentas y ha podido incluso retomar las inversiones que se habían quedado paralizadas. Además, se han podido poner en marcha nuevas iniciativas, como el plan de fortalecimiento de la universidad. Yo creo que esto ha sido debido a los planes de racionalización del gasto que todos hemos experimentado y hemos sufrido, y también a la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y de mejorar y consolidar las existentes. De todas maneras, yo creo que de cara al futuro hay que seguir avanzando en esta dirección y hay que dialogar con el nuevo gobierno para conseguir una financiación suficiente y estable. Suficiente para poder conseguir los objetivos que se plantea la universidad, para poder contribuir a la sociedad como se espera de nosotros, y estable para poderlo hacer de una manera sólida. Y además tiene que ser una financiación equitativa, en el sentido de que no puede cargarse eso fundamentalmente o en exceso sobre los precios de las matrículas y dejar fuera del sistema universitario a buenos estudiantes con problemas económicos.